Buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en el que hoy veremos o trataremos sobre Dapper. Dapper es un micro ORM que nos permite mapear nuestros objetos de una base de datos a código en C#. Por lo tanto, veremos una introducción a los ORM, a los micro ORM, centrándonos principalmente en Dapper, por supuesto, y bueno, veremos sus características, las diferencias y veremos también un poco en profundidad las características principales. O puede ser pues hacer las queries, ¿vale? Hacer típicas queries que hacemos en nuestras consultas. Antes de empezar, no olvides darle un buen like, suscribirte si no lo estás y compartir el vídeo, ¿vale? Y un buen comentario ahí para el buen SEO de YouTube. Y vamos allá. Lo primero es, ¿qué es Dapper? ¿No? Lo primero que debemos entender que es Dapper, y Dapper simplemente es un micro ORM para .NET. De hecho, este micro ORM es el más popular dentro de todo lo que viene siendo la comunidad de .NET y está creado y mantenido por el equipo de Stack Overflow. Stack Overflow me imagino que todos lo conoceréis y es la página donde cuando tienes dudas de programación tú vas ahí, expones tu caso en detalle y en detalle te contestarán. Bueno, si es muy sencillo, pues será muy sencillo también la respuesta, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es un micro ORM? Bueno, micro ORM viene de las siglas Object Relational Mapper y esto quiere decir que un micro ORM es el responsable de mapear la base de datos a nuestros objetos de C#. Depende del ORM que estamos utilizando, podrá o tendrá más acciones o menos. Por ejemplo, un micro ORM se centra únicamente en el mapeo de la base de datos y los objetos. Dapper no es el único ORM. Casi con total seguridad hayas escuchado hablar de Entity Framework, ¿vale? Este es un framework que es un ORM, pero en este caso no es micro. Un ORM tradicional, como es Entity Framework, no realiza únicamente el mapeo sobre la base de datos y los objetos, sino que además nos genera el SQL que va a ser ejecutado por detrás. Mientras que en un micro ORM, como Dapper, que es el que vamos a ver, se centra únicamente en el mapeo. Esto quiere decir que tenemos que escribir nuestras queries de SQL dentro del código. Antes de continuar, quiero decir que no hay uno mejor o peor, ¿vale? Son dos formas diferentes de programar, o bueno, de acercarnos a la base de datos, que son, pues, completamente válidas entre sí. ¿Cuáles son las características de un micro ORM? Lo primero que vamos a ver es que estos micro ORM son ligeros. Al no tener un diseñador, como sí está en Entity Framework, o no tiene un XML para ser configurado, está creado para que los desarrolladores se centren únicamente en programar. Por supuesto, esto nos lleva también a la velocidad, ya que escribimos nuestra SQL a mano, no crea ningún código basura, por así decirlo. Sabemos todos que cuando creamos código automáticamente, muchas veces se crea o helpers o tal, que nos añaden, al final nos va añadiendo poco a poco. Pues si todo se hace así, pues al final añaden mucho, ¿no? Entonces, en este caso, como escribimos nosotros nuestro SQL a mano, pues ejecuta esa consulta SQL contra la base de datos, no ejecuta nada más. Y si el SQL está bien escrito, pues estará bien escrito. Y finalmente es muy fácil de utilizar. Como he indicado anteriormente, Dapper está enfocado a desarrolladores, por lo que está pensado para ser plug and play. Además, la cantidad de métodos que debemos aprender es muy reducida y muy sencilla, que luego los veremos un poco más en profundidad. Lo que acabamos de ver eran las características de los micro ORM en general, y ahora nos vamos a centrar únicamente en Dapper y el por qué es especial. Lo primero es la consulta y el mapeo. Dapper en concreto se centra en hacer un mapeo muy rápido y preciso de nuestros objetos. Por supuesto, cuando hacemos la consulta, estos datos están parametrizados para evitar SQL injection. Como hemos mencionado, la velocidad es muy importante también dentro de los micro ORM y en esto Dapper es el rey. Para conseguir esto, lo que hace es extender de la interfaz IDB Connection, lo que implica que es un poco más cercano al core del language, ¿vale? Y los beneficios pues nos otorga el rendimiento ahí, ¿vale? Además de eso, los de Dapper, para demostrar lo del rendimiento, tienen en su propia página de GitHub una comparación de rendimientos. Y bueno, le podéis dar una ojeada. Como he dicho, su API es muy sencilla y el objetivo es hacer que tenga un par de funcionalidades y todas esas funcionalidades a hacerlas muy bien, ¿vale? Tenemos métodos que mapean tipos concretos, métodos que mapean tipos dinámicos y métodos para ejecutar comandos como puede ser insertar o borrar. Y luego otro punto que es muy poderoso por parte de Dapper es que funciona en cualquier base de datos. Como veremos luego, durante el código, si recordamos, nuestro código anterior era con MySQL Connection, pues aquí vamos a pasar a utilizar IDB Connection y veremos cómo hacerlo. Yo, como he dicho, personalmente suelo trabajar con MySQL, pero por ejemplo también se traga Postgres o SQL Server, Redshift, cualquier historia, ¿vale?
Como siempre, trabajaremos con código. Este código estará disponible en GitHub. Es el mismo código que estoy utilizando para el curso de WebCesar. De hecho, es básicamente la API, ¿vale? Que la voy a cambiar para dejar de utilizar MySQL Connection en la propia librería y empezar a utilizar DB Connection y Dapper. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto que acabo de mencionar, ¿no? Vamos a añadir al scope DB Connection, ¿vale? DB Connection es lo que va a utilizar Dapper por detrás, pero claro, nuestra DB Connection se tiene que conectar a nuestra base de datos en concreto, ¿vale? En nuestro caso es MySQL. Obviamente, para hacer estos vídeos más rápido, simplemente tengo aquí puesto la conexión string, ¿vale? Esto no tendría que estar así, esto tendría que estar en un vault, ¿vale? En un vault y pasas en los settings, pues pasas el path del vault o la key, ¿vale? Para que te coja el value y tal. Pero bueno, como esto es un ejemplo y es localhost y es, ¿sabes? En plan, esto no me van a hackear con esto. Entonces lo pongo aquí. Pero en circunstancias normales no tendría que estar aquí, o en el peor de los escenarios tendría que estar en el app settings, ¿vale? Bueno, lo primero que hago es añadir al contenedor de dependencias nuestro DB Connection. ¿Esto para qué? Esto es porque ahora voy a ir al propio repositorio. Aquí básicamente lo que tengo es un base repository y dentro del base repository tenemos pues get por usuario, ¿vale? Voy a descomentar esto que es el código original y voy a comentar la versión de Dapper. Vale, esto es el código original. Como vemos en el vídeo de conectarse a una base de datos, simplemente es using MySQL connection y le pasamos la connection string, abrimos la conexión, ejecutamos la consulta y bueno, y leemos, ¿vale? Leemos y utilizamos, tengo un método abstracto aquí que es que devuelve t o nulo, y esto en cada uno de de las clases que implementan base repository tenemos un método creado. Por ejemplo, si vamos al perfil personal, vemos que tenemos aquí un perfil personal, ¿vale? Que nos devuelve personal profile entity. ¿Y esto qué es lo que hace? Leer el data reader, que es la respuesta del MySQL connection, y bueno, pues nos monta el objeto, ¿no? Esto muy sencillito. Pues bueno, para convertirlo a Dapper es bastante sencillo. Como he dicho, vamos a utilizar DB Connection y la hemos añadido a nuestro contenedor de dependencias. Lo que quiere decir que simplemente pasamos DB Connection en el constructor, ¿vale? Pasamos DB Connection en el constructor y lo guardamos aquí en una propiedad. Y lo que hacemos es implementar nuestro Dapper, ¿vale? Nuestro Dapper en el DB Connection. Entonces, esto ya no lo vamos a necesitar más. Entonces lo podemos borrar. Y aquí simplemente pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Utilizamos el using y ponemos la conexión y ponemos conexión. Y aquí dentro únicamente abrimos la conexión y finalmente devolvemos el valor que queremos, ¿vale? El propio Dapper es el que ahora con esta conexión nos va a devolver o nos va a dar las opciones para hacer las consultas. Como vemos, simplemente debemos poner con y ahora ponemos un punto. Cuando ponemos el punto, veremos en el propio Dapper que nos va a dar las opciones. Por ejemplo, si queremos consultar con Dapper, a ver, voy a poner esto en el medio de la pantalla, lo que tenemos que hacer es query, ¿vale? Hacemos una query, es para hacer la consulta. Como vemos, podemos hacer query async, que es para hacer consultas de listas, ¿vale? Query first, que es el primero. También tenemos aquí query single, que también es el primero. Es igual que la diferencia entre first of default y single of default, ¿vale? First of default, si no encuentra nada, perdón, si no encuentra, la diferencia es que si no encuentra, si encuentra más de uno, first of default funciona y single of default nos da un error, ¿vale? Si hay más de uno. Pero, pues bueno, pues hacemos first of default y como vemos, tiene dos opciones. Tiene, bueno, además de async y no async, que nosotros siempre async, ya lo sabemos, ¿vale? El grito del asíncrono. Además de eso, podemos introducir un tipo genérico, ¿vale? Podemos introducir un tipo genérico. Y en este caso, vamos a introducir este tipo genérico, que en nuestro caso en concreto es T, ¿vale? Porque pasamos el tipo con generics. Pero si vamos a la clase que implementa, como vemos, tenemos aquí personal profile entity. O sea, en práctica, este T, así, esto es personal profile entity, ¿vale? Además de esto, debemos de implementarle la consulta que vamos a ejecutar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues la voy a copiar para no perder todo el rato. Simplemente es un select, ¿vale? Es un select donde el user ID es un user ID. Esto hace referencia a las tablas que, no sé si, bueno, están seguro en el repositorio, están, ¿no? Básicamente hay una tabla. Cada una de las clases que implementan base repository tiene un
una propiedad que es TableName, ¿vale? Este TableName hace referencia a un nombre de una tabla, ¿vale? Que es así, simplemente está una vez en vez de ir poniendo el nombre todo el rato. Y aquí le ponemos una coma y esto es igual que lo que hacíamos con el MySQL Connection, ¿vale? Simplemente escribimos nuestro objeto anónimo, tipo anónimo, y ponemos aquí la variable que hemos indicado, que es userID con minúscula, y es igual a userID que lo nos pasamos por parámetro. Y si ejecutamos esto, bueno, si ejecutamos esto tendría que hacer una wait. Y si ejecutamos esto, funcionará. Wait, ¿vale? Y así nos devuelve esta línea de código, query first of default, pasándole el t como genérico, ¿vale? Como tipo genérico, ya nos hace el mapeo automáticamente. Por lo tanto, ya no tenemos que llamar al método create, este que tenemos aquí, feo de narices. Porque además, no solo es feo, sino que por dentro es complejo, ¿vale? Esto es el método create. Pero ahora voy a explicar lo único que es un poco así contraproducente de Dapper. Para poder mapear, obviamente, debemos tener, ya bien sean o los métodos con getters y setters, o un constructor que reciba todos los parámetros en el mismo orden que los tiene. ¿Esto qué quiere decir? A ver, por ejemplo, si vamos al objeto Personal Profile Entity, ¿vale? Personal Profile Entity es un objeto inmutable, por lo tanto no tiene getters y setters. Por lo tanto, en este caso debemos hacer un constructor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, como vemos aquí, tienen un orden en concreto. Y no solo el orden, sino también si son mayúsculas y minúsculas. Si vamos a la base de datos, en circunstancias normales tendríamos un constructor que tiene los parámetros de entrada en el mismo orden que los tenemos aquí arriba. Y no solo eso, sino que además, si userID es user con mayúscula y id con mayúscula, lo que tendríamos aquí sería user con minúscula y id con mayúscula. Pero, en este caso, tiene que hacer match con la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si en la base de datos tenemos otro orden, como va a estar, ¿dónde estás, amigo? Personal Profile, aquí. Como vemos, en la base de datos, primero es el ID y luego userID con todo minúscula, debemos utilizar los mismos nombres, ¿vale? Esto es obligatorio. ¿Vale? Y hacemos eso y si hacemos la consulta, pues nos funciona. Y ahora, cuando ¿qué no carga esto, tío? Me he dejado un 0, ¿vale? Como vemos, nos coge todo el valor, que viene siendo esto de aquí, y nos hace el mapeo, pues, correctamente, ¿vale? Con su filtro. Esto cambiamos aquí y ponemos aquí NetMentor y no aparece nada, ¿vale? User Identity no encontrado, ¿vale? Como vemos. Vale, además de coger un usuario en concreto, también, por supuesto, podemos consultar listas. En este caso hacemos lo mismo. Simplemente, ¿vale? Como cogemos, vamos a coger el ejemplo que tenemos justo debajo. Para consultar listas con Dapper, como indicaba antes, lo único que tenemos que hacer aquí es query, ¿vale? Query async y le pasamos t. Esto nos devolverá un enumerable de t, con lo que simplemente ponemos aquí toList, ¿vale? No ponemos aquí toList, hacemos así y ponemos toList. Y esto, ¿por qué no va? Vale, quitamos esto, ¿vale? Y esto pues ya funciona, ¿vale? Pues hacemos query y nos devuelve una lista de t. No hay que poner aquí list t, ¿vale? Donde t es el tipo, ¿vale? Si hacemos list t nos devuelve una list de listas. Bien, y ahora nos queda... esto es muy sencillo también, ¿vale? Este simplemente era coger de una lista. Y ahora nos queda insertar y borrar. Eso serían los... como lo más común, ¿vale? Que hacemos cuando trabajamos con SQL, que es consultar uno, consultar varios, consultar, borrar, insertar. Vale, otra cosa, antes de pasar. Aquí, obviamente, tú aquí, en vez de t, o sea, t puede ser un objeto complejo, ¿vale? Tú puedes hacer inner joins sin ningún problema aquí dentro. Lo que pasa que yo, personalmente, tampoco lo recomiendo demasiado. O sea, obviamente, se pueden hacer, no pasa nada y todo eso. Pero yo, por la experiencia que he tenido, ¿vale? Yo, en mi vida, las empresas grandes, hablo de empresas grandes que son
empresas de programación, ¿vale? De que haces software únicamente software. Se suelen hacer consultas de select, insert y delete. Nada de inner joins ni cosas raras, ¿vale? Ni with, ni nada raro. Plan, cosas básicas y sencillas. Para insertar, lo que tenemos que tener es el SQL de insertar, ¿vale? Esto es simplemente inserinto, la tabla, y aquí coge user ID, ¿vale? Como vemos son todas las propiedades que queremos insertar, last name, email. Esto es lo mismo que si pusiera aquí email, ¿vale? Simplemente es que me gusta hacerlo así porque así si cambio el valor, solo tengo que cambiarlo aquí y no tengo que ir uno por uno cambiando en todos los sitios donde lo he indicado. Y finalmente hacemos un select cast. Esto es para que te devuelva el último ID que has utilizado. A la hora de insertar podríamos perfectamente utilizar execute, que ahora lo veremos para borrar, pero yo prefiero utilizar query, ¿vale? Query, ¿por qué? Porque tú haces query async y lo que haces es devolver un int, y el int es el último ID que has utilizado, lo que te permite actualizar el objeto que estabas insertando, porque tú cuando insertas un objeto no tiene ID. Entonces tú lo coges y lo actualizas y lo devuelves, y cuando lo devuelves ya tiene ese ID, y ya es como si hubieras hecho la propia consulta, ¿vale? Como vemos aquí, hacemos query async y simplemente le pasamos el SQL y después le pasamos también el objeto que vamos a insertar. Esto sería lo mismo que si hiciéramos aquí, por ejemplo, un objeto anónimo, que es básicamente pues cada uno de estos, ¿vale? Cada uno de estos propiedades, la ponemos aquí, ponemos igual. Bueno, esto no se puede hacer así. Aquí tendríamos que poner first name, arroba first name, y aquí perfil personal punto first name. Pues en vez de todo esto y con cada uno de los elementos, simplemente, a ver, es que me he perdido, ¿dónde estoy? Simplemente pasamos aquí nuestro perfil personal y Dapper es suficientemente inteligente como para saber que estás haciendo una consulta, bueno, o que los parámetros de este perfil personal son los parámetros que estás insertando. Para update necesitamos lo mismo. Necesitamos el SQL, ¿vale? Como vemos aquí, un update, la tabla, y le insertamos los valores. First name va a ser el nuevo first name. Y hacemos lo mismo. Simplemente en este caso ejecutamos execute async. Ejecutamos execute async porque nosotros queremos que se ejecute y no esperamos ninguna respuesta. Obviamente si peta nos va a saltar una excepción. Por lo tanto está bien. Pero si no peta, pues funciona y nosotros simplemente devolvemos pues nuestro perfil personal. Y para borrar tenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Para borrar utilizamos execute async también. Utilizamos el mismo método. Tenemos nuestro SQL y tenemos nuestro ID que vamos a borrar, que lo hemos pasado por aquí, ¿vale? Ya está, ejecutamos execute async y nos olvidamos. Esto lo he hecho así, pues bueno, para que sea un poco diferente, ¿vale? Pero podríamos poner aquí directamente el perfil personal y la misma historia. Ahora, antes de acabar, un pequeño resumen sobre los métodos que hemos visto. Como hemos visto, todos los métodos vienen después de con, que son extension methods, ¿vale? Y tenemos nuestras opciones de query, que nos consultará una lista. Esta query, o bueno, todos los métodos, ¿vale? Tanto query como execute, como query single, como query first of default, ¿vale? Todo esto nos va, o tenemos la opción de hacerlo asíncrono o síncrono, que vendrá siendo si ponemos async o no, y tenemos la opción de que nos haga el mapper o no si le pasamos un tipo genérico, ¿vale? Query T, ¿vale? Y esto pues nos devolvería, bueno, en este caso es perfil personal, no es T, es perfil personal profile entity y nos devolvería una lista de personal profile entity. Si lo hacemos con async, tendremos que hacer el await. Simplemente tan fácil como eso. Antes de acabar, también podemos utilizar transacciones con Dapper. Esto quiere decir, bueno, si hacemos transacciones es que estamos insertando en más de una tabla, ¿vale? Queremos insertar en múltiples tablas, porque estamos actualizando, o, bueno, borrando en cascada, digamos, y necesitamos que todas las transacciones, todas las queries funcionen antes de ejecutar el commit. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es begin transaction, y en ese caso también deberemos de hacer un using trans es igual a esto era con.begin transaction y empezaremos esta transacción, ¿no? Y una vez, bueno, aquí tendríamos ejecutar todo, ejecutar. Si hacemos esto, lo suyo es que pongas como un wrapper sobre la transacción y sobre la base de datos. Y así pues ejecuta simplemente el begin transaction y al final de todo hace simplemente un trans.commit, ¿vale? Y esto te hace el commit, ¿vale? Y ya está, simplemente mencionar lo de las transacciones.
Y bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy, en el que hemos visto qué es un ORM, qué es un micro ORM. Hemos hecho especial foco en Dapper y hemos visto sus beneficios de utilizar este micro ORM contra formas puras del lenguaje, por así decirlo, donde tienes que hacer todo el mapeo del objeto. Y bueno, hemos visto el ejemplo en C#. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen like, ¿vale? Dejar un comentario y compartirlo. Cualquier duda o consulta, pues me puedes consultar abajo en los comentarios o bueno, en el blog, que también estará el enlace abajo en el primer comentario. Y ahí tengo un formulario de contacto. Y además me puedes seguir en Twitter, ¿vale? Que está aquí el nombre. Está aquí ahora. Y bueno, y en el primer comentario fijado también lo dejaré puesto. Y bueno, esto es todo. Un saludo y adiós.